Hola chicos, les saluda la profesora Ana María Osorio Anaya y estoy muy emocionada de participar en esta primera sesión virtual. El tema está relacionado al sólido cristalino. Todos sabemos que el sólido cristalino es un conjunto de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, iones, moléculas, que están ordenadas tridimensionalmente. Pero, ¿cuál es la unidad de construcción de estos sólidos cristalinos? La respuesta es la celda unidad. Aquí en estos esquemas tienes dos celdas unidades. Vamos a analizar las características de la celda unidad. Empezamos diciendo que la celda unidad es un paralelepípedo de por lo menos 8 partículas idénticas. Bien, pero ¿cómo se está disponiendo las partículas? Señalemos los ejes. Observas el eje X. Muy bien. Vamos a señalar el eje Y. Y a continuación, señalamos el eje Z. A ver, lo vamos a repetir. El eje frontal es el eje X. ¿Ok? El eje lateral es el eje Y. Y el eje vertical es el eje Z. Son ejes hipotéticos a través de los cuales se dispone ordenadamente las partículas. Observemos el eje X. Las dos partículas idénticas se encuentran a una distancia. ¿Cómo se llama esa distancia? Esa distancia se denomina periodo de identidad o arista de la celda. Observemos el eje Y. Las dos partículas idénticas están a una distancia. Esa distancia se denomina periodo de identidad o arista B. Y a lo largo del eje Z, las dos partículas idénticas se encuentran en el periodo de identidad o arista C. Muy bien. Así es que ya estamos entendiendo un poco de la disposición tridimensional de estas partículas y las aristas que constituyen la celda unidad. Nos trasladamos a la celda de la derecha, que es idéntica a la anterior. Pero no basta hablar de los periodos de identidad o aristas para describir completamente una celda. Ahí observas que entre el eje Z y el eje Y se describe el ángulo alfa. Muy bien. Y entre el eje X y el eje Y se determina el ángulo gamma. Y entre el eje Z y el eje X se observa la presencia del ángulo beta. Entonces, creo que ya tenemos las características de la geometría de la celda unidad. A ver, repetimos. Aristas de celda que son A lo largo del eje X, la arista B a lo largo del eje Y la arista C a lo largo del eje Z. También tenemos los ángulos, el ángulo alfa, el ángulo gamma y el ángulo beta. Vamos a hacer un mejor análisis. ¿Qué pasaría si la medida de la arista A de esa celda fuera de 4 Armstrong? De la arista B de 4 Armstrong y de la arista C de 4 Armstrong. Entonces tú dirías que A es igual a B y es igual a C. O sea que las magnitudes son iguales. Y si analizamos los ángulos, si el ángulo alfa es de 90 grados, el ángulo gamma es de 90 grados y el ángulo beta es de 90 grados,
Entonces diríamos que los ángulos son iguales entre sí y además de 90 grados. Estaríamos describiendo una de las 7 celdas unidades. Los millones de sólidos cristalinos entre artificiales, sintéticos y naturales, como el caso de los minerales, solamente presentan en su construcción cristalina 7 celdas. Acabo de mencionarte una, la celda cúbica. Entonces, si te pregunto, ¿cuáles son las constantes cristalográficas de una celda cúbica? Entonces, todos decimos que las aristas A, B y C son iguales en magnitud y que los ángulos alfa, beta y gamma, iguales entre sí, son de 90 grados. Pero nos falta 6. ¿Cuáles son las 6? A ver, pues la celda romboédrico-trigonal, la celda tetragonal, la celda hexagonal, la celda rómbica u ortorrómbica, la celda monoclínica y la celda triclínica. Sumada a la cúbica, tenemos 7. Entonces ahora tu tarea será describir las restantes. Así como acabamos de describir la celda, y en este caso hemos dado detalles de la celda unidad cúbica. Entonces, pues espero tu exposición de las 6 celdas restantes. Gracias por tu atención y nos vemos en la segunda sesión. Hasta pronto.